Las luces fluorescentes del centro de trauma del Hospital Santa Catarina ardían en los ojos de Braulio Cano mientras permanecía sentado rígidamente en la silla de plástico de la sala de espera, con las manos aún manchadas con la sangre de su hijo. Hace 45 minutos, él había sido quien sostenía el cuerpo roto de Jaime en el terraplén del barranco, susurrando promesas que no estaba seguro de poder cumplir, mientras el helicóptero de rescate descendía a través de la niebla de la sierra. Ahora, los cirujanos luchaban por salvar la vida de su hijo de 10 años en algún lugar más allá de esas puertas dobles, y Braulio no podía hacer nada más que esperar. Su teléfono vibró. A través de la bruma del shock y el agotamiento, Braulio lo sacó de su bolsillo. Un mensaje de texto de su suegra, Patricia Quiroga. La cena de cumpleaños de tu esposa es mañana. Ni se te ocurra faltar. Braulio miró el mensaje, leyéndolo 3 veces para asegurarse de que las palabras fueran reales. Su hijo estaba en cirugía de emergencia. Jaime se había caído, o saltado, el guardaparques no estaba seguro, casi 12 metros por el risco de Peña Negra durante lo que se suponía que iba a ser un simple viaje de campamento de padre e hijo. Y Patricia estaba preocupada por una cena de cumpleaños. Le temblaban los dedos mientras escribía la respuesta. Puede que mi hijo no sobreviva la noche. La respuesta llegó en segundos. Llega o estás muerto para nosotras. Algo dentro del pecho de Braulio se volvió frío y duro. Bloqueó el número sin responder y luego apagó su teléfono por completo. En el reflejo de la pantalla oscura, apenas se reconoció a sí mismo, un ingeniero estructural de 34 años que había pasado los últimos 8 intentando hacer funcionar un matrimonio que había estado roto desde el principio. La puerta de la sala de espera se abrió. ¿La doctora? Patricia Morales, todavía con su uniforme quirúrgico, se acercó con la expresión cuidadosa que los médicos usaban cuando las noticias podían ir en cualquier dirección. Ingeniero Cano, su hijo sobrevivió a la cirugía. Las próximas 72 horas son críticas. Tiene una conmoción cerebral severa, costillas rotas, un pulmón perforado y una hemorragia interna significativa que hemos logrado controlar. Está inconsciente, pero estable. A Braulio casi le fallaron las piernas. ¿Puedo verlo en unos minutos? Lo estamos instalando en terapia intensiva. ¿La doctora? Morales vaciló. Ingeniero, necesito preguntarle algo. Cuando trajo a Jaime, mencionó que se cayó durante una caminata, pero algunas de sus lesiones. El patrón es inusual. La posición de los moretones en la parte superior de sus brazos, por ejemplo. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que, en casos como este, estamos obligados a hacer preguntas. ¿Alguien más tuvo contacto con Jaime antes de la caída? La mente de Braulio retrocedió. Habían estado solos en el sendero. Jaime había estado actuando extraño todo el fin de semana, asustadizo, nervioso, no era el mismo. Cuando se detuvieron para almorzar en el mirador de la cresta, Jaime había dicho que necesitaba orinar y caminó hacia la línea de árboles. Entonces Braulio escuchó el grito. Nadie más estaba allí, dijo Braulio. Solo nosotros. Pero incluso mientras lo decía, un recuerdo lo inquietaba. La noche anterior a su partida para el viaje de campamento, su esposa, Marisol, había insistido en empacar la maleta de Jaime ella misma. También había preparado un termo con el chocolate caliente favorito de Jaime para el viaje, lo cual era inusual. Marisol nunca tenía gestos considerados como ese. Y Jaime había bebido de ese termo unos 20 minutos antes de la caída. ¿La doctora? Morales asintió lentamente. Le dejaré verlo ahora, pero ingeniero Cano, si piensa en algo, cualquier cosa, necesita decírnoslo. Terapia intensiva era un laberinto de máquinas pitando y voces susurradas. Jaime yacía en la tercera bahía, luciendo imposiblemente pequeño en la cama del hospital, con tubos y cables saliendo de sus delgados brazos. Su rostro estaba hinchado y magullado, su respiración asistida por un ventilador. Braulio acercó una silla al lado de la cama y tomó la mano de su hijo con cuidado, temeroso de perturbar cualquiera de los equipos médicos. Estoy aquí, mijo, susurró. Papá está justo aquí. Permaneció así durante horas, saliendo solo cuando las enfermeras lo obligaban. Al segundo día, el teléfono de Braulio, que finalmente había vuelto a encender, explotó con mensajes.
14 mensajes de texto de Marisol, cada uno más histérico que el anterior. Pero notablemente, ninguno de ellos preguntaba sobre la condición de Jaime. Todos se centraban en que Braulio se había perdido la cena de cumpleaños, su falta de respeto hacia la familia, y que sus prioridades estaban completamente equivocadas. Su mejor amigo, el licenciado Sergio Estrada, apareció al tercer día con café y una muda de ropa. Sergio era un abogado penalista con instinto de tiburón para la naturaleza humana y una lealtad profunda. Habían sido amigos desde la universidad, compañeros de cuarto antes de que Braulio se casara con Marisol. «Te ves fatal, hermano», dijo Sergio, entregándole el café. Jaime abrió los ojos 2 veces ayer. No pudo hablar debido al tubo, pero me apretó la mano. Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Sergio se acomodó en la otra silla. He estado recibiendo llamadas de Marisol. ¿Quieres saber cuándo vas a volver a casa? ¿Ha preguntado por Jaime? El silencio de Sergio fue respuesta suficiente. Eso pensé, dijo Braulio en voz baja. Había estado casado con Marisol Quiroga durante 11 años, y en ese tiempo, la había visto transformarse de la mujer de la que se había enamorado en alguien que apenas reconocía. O tal vez, y este pensamiento lo mantenía despierto por la noche, tal vez ella siempre había sido esa persona, y él simplemente había estado demasiado ciego para verlo. Se habían conocido en la boda de un amigo mutuo. Marisol había sido encantadora, hermosa, atenta. Se había reído de sus chistes, parecía genuinamente interesada en su trabajo y lo hacía sentir como el centro de su universo. Se casaron en un año. Jaime llegó 2 años después, y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Al principio, Braulio había atribuido el cambio de Marisol a dificultades posparto. Se volvió controladora, crítica y obsesionada con las apariencias. Pero era su madre, Patricia, quien realmente dirigía el espectáculo. Patricia Quiroga era una exreina de belleza local que había volcado su atención en controlar cada aspecto de la vida de su hija después de que sus propios días de gloria se desvanecieron. El padre de Marisol, Gerardo Quiroga, era un hombre tranquilo que había aprendido hace mucho tiempo que no valía la pena estar en desacuerdo con su esposa por las consecuencias. Lo que Braulio no se había dado cuenta hasta demasiado tarde era que, al casarse con Marisol, esencialmente se había casado también con Patricia. Cada decisión, desde donde vivían hasta cómo criaban a Jaime, requería la aprobación de Patricia. Cenas familiares en la casa de los Quiroga todos los domingos. Asistencia obligatoria a los eventos benéficos de la alta sociedad de Patricia. Incluso la escuela y las actividades extracurriculares de Jaime eran elegidas por un comité formado por Patricia y Marisol, con la opinión de Braulio cortésmente ignorada. Lo único por lo que Braulio había luchado y ganado era su viaje de campamento mensual con Jaime. Era su escape, su oportunidad de estar lejos de la influencia asfixiante de la familia Quiroga. Y a Jaime siempre le habían encantado esos viajes, hasta hace poco. Braulio, dijo Sergio con cuidado. Te conozco lo suficiente como para saber cuando algo te carcome. ¿Qué es? Braulio dejó su café. Jaime ha estado diferente últimamente. Enfermo muy seguido. Los médicos seguían diciendo que era solo un sistema inmunológico débil, alergias, estrés escolar. Pero Marisol siempre parecía casi complacida cuando él estaba enfermo. Lo llevaba de especialista en especialista, publicaba sobre ello en las redes sociales, recolectaba simpatía de sus amigas. Ese es su narcisismo. Lo has sabido durante años. Es más que eso. Braulio bajó la voz. El mes pasado, llevé a Jaime a una nueva pediatra, una que Marisol no eligió. La doctora Chan. Ella no pudo encontrar nada malo en él. Realizó un panel completo de pruebas. Jaime estaba perfectamente sano. Pero a la semana siguiente, estaba enfermo de nuevo. Vómitos, fiebre, mareos. Justo después de cenar en casa. Sergio se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás diciendo? No sé lo que estoy diciendo, pero la doctora Morales me preguntó si alguien más había tenido contacto con Jaime antes de la caída. Y sigo pensando en ese termo de chocolate caliente que empacó Marisol. Jaime lo bebió. Y 20 minutos después, estaba mareado, desorientado. Fue entonces cuando se cayó.
Jesucristo, Braulio. Esa es una acusación seria. Lo sé. Por eso no lo he dicho en voz alta hasta ahora. Braulio miró la forma inmóvil de su hijo. ¿Pero y si tengo razón? ¿Y si ella? Una enfermera los interrumpió. Ingeniero Cano, se está despertando. Braulio estuvo al lado de Jaime al instante. Los ojos de su hijo se abrieron parpadeando, desenfocados y asustados. Los médicos le habían quitado el ventilador esa mañana, reemplazándolo con una máscara de oxígeno. Papá. La voz de Jaime era apenas un susurro. Estoy aquí, campeón. Estoy justo aquí. Vas a estar bien. Lágrimas brotaron de los ojos de Jaime. Lo siento. Lo siento tanto. ¿Lo sientes, Jaime? No tienes nada de qué arrepentirte. Fue un accidente. La mano de Jaime agarró a Braulio con una fuerza sorprendente. Sus ojos, aunque hinchados, tenían una intensidad desesperada. No accidente. Papá, tienes que saberlo. No. ¿Qué? Jaime, está bien. Solo descansa. No. Jaime intentó sentarse, haciendo una mueca de dolor. Despacio, mijo. ¿Qué escuchaste? La respiración de Jaime se aceleró, los monitores pitaban más rápido. La abuela dijo que tú eras el problema. Que yo era el problema. Mamá estaba llorando. Dijo que ya no podía hacerlo más. La abuela dijo que había dinero del seguro. Que los accidentes ocurren todo el tiempo. Que si algo me pasaba en el viaje de campamento, nadie lo cuestionaría. La habitación pareció inclinarse. Sergio se acercó, con sus instintos de abogado totalmente activados. Jaime, dijo Braulio, con la voz firme a pesar del hielo que inundaba sus venas. ¿Estás diciendo que planearon que te lastimaras? El chocolate caliente sabía raro, amargo. No quería beberlo, pero mamá insistió. Me vio beberlo todo. Y luego me sentí tan mareado en el acantilado. Mi cabeza daba vueltas. Traté de agarrarme al árbol, pero no pude. Me caí, papá. Pero no fue un accidente. Ellas hicieron que sucediera. Los monitores chillaron cuando el ritmo cardíaco de Jaime se disparó. Las enfermeras entraron corriendo, apartando suavemente a Braulio. ¿La doctora? Morales apareció, revisando los signos vitales de Jaime, murmurando instrucciones tranquilas. Pero incluso mientras trabajaban para calmarlo, Jaime seguía intentando alcanzar a Braulio, con los ojos salvajes de miedo. No dejes que me lleven a casa, suplicó Jaime. Por favor, papá, no dejes que mamá y la abuela me lleven. Lo intentarán de nuevo. Sé que lo harán. Nadie te llevará a ninguna parte, prometió Braulio, con su propia voz quebrándose. Estás a salvo. Te juro por Dios que estás a salvo. Sergio llevó a Braulio al pasillo mientras el equipo médico se daba a Jaime para calmarlo. Necesitamos llamar al Ministerio Público ahora. ¿Con qué evidencia? ¿La declaración de un niño hecha bajo medicación para el dolor? Marisol afirmará que estaba alucinando, confundido por el traumatismo craneal. ¿Entonces qué hacemos? Braulio miró a través de la ventana a su hijo, pequeño y roto en esa cama de hospital. Algo fundamental cambió dentro de él. Durante años, jugó según las reglas, trató de mantener la paz, se convenció a sí mismo de que permanecer en el matrimonio era mejor para Jaime que el divorcio. Se había equivocado, y su hijo casi había muerto por ello. Conseguimos pruebas, dijo Braulio en voz baja. Lo que sea necesario, conseguimos pruebas y hacemos que paguen. A la mañana siguiente, Braulio tomó un riesgo calculado. Llamó a Marisol y le dijo que viniera al hospital. Dijo que Jaime estaba preguntando por ella. Era una mentira. Jaime había dejado muy claros sus sentimientos sobre su madre, pero Braulio necesitaba ver su reacción. Necesitaba mirarla a los ojos. Ella llegó 2 horas después, vestida impecablemente como siempre, su madre, Patricia, a remolque. Entraron en el hospital como realeza de visita,
armadas con flores y expresiones de preocupación que no llegaban del todo a sus ojos. ¿Dónde está?, exigió Marisol. ¿Dónde está mi bebé? Braulio las llevó a la habitación de Jaime. Su hijo estaba despierto, pero tanto Braulio como Sergio le habían indicado que se mantuviera callado, que actuara más sedado de lo que estaba. Cuando Marisol se acercó a la cama, la mano de Jaime se apretó casi imperceptiblemente sobre la de Braulio. ¡Ay, mi pobre bebé!, arrulló Marisol, alcanzando el rostro de Jaime. Jaime se estremeció, un movimiento tan leve que solo alguien que observara cuidadosamente lo habría notado. Pero Braulio lo notó, y vio el destello de algo frío en los ojos de Marisol cuando su hijo se apartó de su toque. Ha pasado por un trauma, dijo la doctora Morales desde la puerta. Todavía está muy frágil. Estamos limitando su exposición al estrés. Soy su madre, dijo Patricia bruscamente. Difícilmente somos estresantes para él. Sin embargo, la política del hospital se aplica a todos. El tono de la doctora Morales no admitía discusión. Braulio le había informado sobre las afirmaciones de Jaime, y aunque ella no podía actuar oficialmente sobre ellas sin evidencia, había prometido proteger a su paciente. La visita de Marisol duró 15 minutos antes de que la doctora Morales cortés pero firmemente las acompañara a ella y a Patricia fuera. Apenas habían preguntado sobre la condición de Jaime, pasando la mayor parte del tiempo hablando de lo traumático que esto era para ellas, de lo preocupadas que habían estado. ¿Cómo podía Braulio no haber cuidado bien a su hijo? Mientras se iban, Patricia se volvió hacia Braulio. Necesitamos hablar sobre cuándo volverá a casa. Necesitará atención las 24 horas. Marisol y yo ya hemos preparado la casa. Jaime no irá a ninguna parte por un tiempo, dijo Braulio. Los médicos quieren mantenerlo aquí para una observación exhaustiva. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Algo pasó entre Marisol y su madre. Una mirada que confirmó todo lo que Jaime había dicho. Lo querían en casa. Lo querían bajo su control, lejos de médicos, preguntas y padres protectores. Discutiremos esto más tarde, dijo Marisol fríamente. Cuando estés siendo más razonable. Después de que se fueron, Sergio regresó con alguien que Braulio no esperaba. Carla Domínguez, una exagente federal que ahora trabajaba como investigadora privada. Tenía unos 40 años, ojos agudos y sin rodeos, con una reputación de manejar casos que bordeaban los límites de la legalidad. Sergio me puso al tanto, dijo Carla sin preámbulos. Si lo que dice tu hijo es cierto, estamos ante un intento de homicidio. Tal vez más. ¿Cuánto tiempo ha estado enfermo? De forma intermitente durante unos 18 meses, dijo Braulio, pero empeoró en los últimos 6 meses. Necesitaré sus expedientes médicos, todos ellos, y necesitaré acceso a tu casa. Marisol nunca permitirá eso. Carla sonrió levemente. ¿Quién dijo algo sobre pedir permiso? Durante los siguientes 2 días, Braulio aprendió que su vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Carla trabajó rápido, tirando de hilos que desenmarañaron todo el tejido de su matrimonio. Comenzó con los registros médicos, comparando los síntomas de Jaime con agentes de envenenamiento comunes. El patrón era condenatorio. Problemas gastrointestinales recurrentes, fiebres inexplicables, mareos y debilidad, todos ocurriendo en ciclos que correspondían con el tiempo pasado en casa. Mira esto, dijo Carla, esparciendo papeles sobre la mesa de la cafetería del hospital. Cada vez que Jaime iba a quedarse con tus padres un fin de semana, sus síntomas desaparecían. Cada vez que volvía a casa, regresaban dentro de las 48 horas. Los padres de Braulio vivían a 3 estados de distancia y veían a Jaime quizás 4 veces al año. Pero Carla tenía razón. Esas visitas eran los únicos momentos en que Jaime parecía verdaderamente saludable. ¿Qué hay del chocolate caliente?, preguntó Braulio. Hice que Sergio consiguiera una orden judicial para que la policía registrara tu equipo de campamento. Encontraron el termo. Lo están analizando ahora en el laboratorio, pero apostaría mi licencia a que hay algo en él. Probablemente un sedante o algo que afecta el equilibrio y la coordinación. ¿Por qué? La pregunta había estado carcomiendo a Braulio desde la revelación de Jaime.
¿Por qué harían esto? Carla sacó su tableta. Ahí es donde se pone interesante. Saqué registros financieros. No me preguntes cómo. Tu esposa y su madre han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. La familia Quiroga se ve bien en papel, pero se están ahogando en deudas. La adicción a las compras de Patricia, malas inversiones, un negocio fallido. Han estado manteniendo las apariencias con tarjetas de crédito y préstamos. No tenía idea. No querían que lo supieras. Pero aquí está el punto clave. Tienes una póliza de seguro de vida, 40 millones de pesos. Y Jaime también tiene una. Una que probablemente olvidaste que firmaste. 20 millones con Marisol como única beneficiaria. Braulio sintió náuseas. Marisol me convenció de firmarlas hace años. Dijo que era responsable en caso de que algo pasara. Y algo casi pasó. A Jaime en un viaje de campamento donde solo ustedes dos estaban presentes, donde un accidente sería fácil de creer. Carla se inclinó hacia adelante. Pero no creo que Jaime fuera el objetivo principal. Creo que tú lo eras. ¿Qué? Piénsalo. Jaime se cae. Estás angustiado, no prestas atención. Tal vez intentas bajar para salvarlo y te caes tú mismo. O en tu dolor, tienes un accidente conduciendo la camioneta a casa. Marisol se convierte en la viuda y madre afligida, cobra 60 millones en seguros, y Patricia tiene acceso a todo ese dinero. Sergio había estado callado hasta ahora. Los mensajes de texto apoyan esto. Patricia y Marisol estaban furiosas porque no fuiste a la cena de cumpleaños. No tristes, no preocupadas por Jaime. Furiosas, porque el que sobreviviera significaba que su plan falló. Si Jaime moría pero yo vivía, tendrían los 20 millones de su póliza, dijo Braulio lentamente, procesando la lógica de Pesadilla. Pero nos necesitaban a ambos muertos para maximizar el pago. Exactamente. Carla abrió más archivos. También encontré algo más. Jaime no es el primer niño en estar misteriosamente enfermo alrededor de Marisol Quiroga. Le mostró a Braulio un viejo recorte de periódico de hace 15 años, antes de que conociera a Marisol. Marisol trabajaba como niñera para una familia adinerada en San Pedro. Su hija de 5 años se enfermó gravemente mientras estaba bajo el cuidado de Marisol. Pasó semanas en el hospital. La familia finalmente despidió a Marisol, pero nunca presentaron cargos. Rastreé a la madre. No quiso hablar oficialmente, pero extraoficialmente. Dijo que siempre sospechó que Marisol estaba enfermando a la niña para llamar la atención. Síndrome de Munchausen por poder, dijo Sergio. Enfermar a alguien más para ganar simpatía y atención. Combinado con la buena y vieja avaricia, agregó Carla. Marisol aprendió de su madre que el amor es un negocio. Todo tiene un precio, y tú y Jaime tenían etiquetas de precio muy específicas. Braulio se puso de pie abruptamente, necesitando aire, necesitando espacio para procesar el hecho de que se había casado con un monstruo y le había entregado a su hijo. Había pasado años poniendo excusas por el comportamiento de Marisol, culpando al estrés, culpando a la influencia de Patricia, culpando a todo excepto a la verdad, que su esposa era exactamente quien siempre había sido, y él había estado demasiado ciego para verlo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. La sonrisa de Carla era afilada. ¿Ahora? Ahora les damos exactamente lo que quieren. El plan que Carla describió era peligroso y posiblemente al margen de la ley, pero a Braulio ya no le importaba. Su hijo casi había muerto. Su esposa lo había orquestado. El sistema de justicia era lento e incierto, y personas como Patricia Quiroga tenían dinero para abogados que podían hacer desaparecer pruebas y aceitar a los jueces. No, Braulio quería algo más definitivo, algo que asegurara que Jaime estuviera a salvo, y que Marisol y Patricia pagaran por lo que habían hecho de una manera que importara. El termo dio positivo. Carla le informó 3 días después. Sedante concentrado mezclado con algo que causa vértigo severo. De potencia recetada, controlado. Habría golpeado a Jaime fuerte y rápido a esa altitud. Podemos rastrearlo hasta Marisol. No directamente, pero tengo algo mejor. Carla le mostró una serie de fotografías.
Tu casa tiene cámaras de seguridad. ¿Sabías eso? En la sala de estar y la puerta principal. Sí. Marisol insistió en ellas. Hay más que esas. Ocultas. Las encontré cuando registré la casa, 4 en total: sala de estar, cocina, habitación de Jaime y tu recámara. Braulio se sintió violado. Fraude de seguros tal vez, o para tener ventaja en un divorcio. No importa. Lo que importa es que estas cámaras han estado grabando todo durante los últimos 3 años. Y tengo las imágenes. Abrió un vídeo en su tableta. Con fecha de 2 noches antes del viaje de campamento. La cocina tarde en la noche. Marisol y Patricia estaban sentadas a la mesa, con voces bajas pero audibles a través del micrófono de la cámara. No puedo seguir haciendo esto, decía Marisol. La mentira constante, la planificación. Estoy agotada. Harás lo que sea necesario, respondió Patricia bruscamente. Estamos demasiado adentro para echarnos para atrás ahora. Las deudas no esperarán. Y Braulio nunca va a soltar el dinero simplemente. Es demasiado codo, demasiado controlador con las finanzas. Tal vez si solo se lo pidiera, se divorciaría de mí. Ya hemos repasado esto. Y en un divorcio, obtienes la mitad de casi nada. La casa está a su nombre. Sus cuentas de retiro están protegidas. Tendríamos suerte de conseguir unos 2 millones de pesos en un acuerdo. Eso no es suficiente para cubrir lo que debemos, y mucho menos para mantener nuestro nivel de vida. La voz de Marisol estaba llorosa. Pero Jaime es mi hijo. Yo lo quiero. Madre, el cariño no paga las tarjetas. El plan es simple. Jaime tiene el accidente. Tú eres la madre dolida. Braulio, en su angustia, no presta atención durante el viaje a casa. Esas curvas de la sierra son traicioneras. Un giro equivocado. Patricia hizo un gesto despectivo. 60 millones de pesos resuelven todos nuestros problemas. Y si Braulio no se estrella, entonces tenemos otras opciones. Las pólizas de seguro no especifican muerte accidental. El duelo puede llevar a muchos resultados trágicos. Alcohol, pastillas, una sobredosis. Podemos ser pacientes. El vídeo continuaba. Las 2 mujeres planeando el asesinato de Braulio y Jaime con la eficiencia casual de personas discutiendo la lista del súper. Carla tenía horas de metraje. Todo condenatorio. Todo mostrando un patrón de discusión sobre el accidente y sus consecuencias. Esto es evidencia, dijo Sergio, con el rostro pálido. Esto es caso cerrado, evidencia de ir directamente al penal. La cual obtuvimos a través de una búsqueda legal, le recordó Carla. Un buen abogado podría hacer que la desestimen alegando privacidad. Y Patricia tiene buenos abogados. Entonces, ¿qué hacemos con esto?, preguntó Braulio. Hacemos una copia. Varias copias. Y lo usamos como palanca para lo que viene a continuación. Los ojos de Carla brillaron. Porque tengo una mejor idea que enviarlas a prisión de inmediato. La prisión es finita. Lo que tengo en mente es permanente. Ella expuso su plan. Era despiadado, perfectamente calibrado para destruir a Marisol y Patricia de la manera que más les dolería. Su reputación, sus finanzas, su estatus social cuidadosamente construido, todo por lo que habían matado, Braulio se lo quitaría. Pero primero, tenía que hacerles creer que habían ganado. Jaime fue dado de alta del hospital después de 2 semanas. Pero en lugar de ir a casa, Braulio lo registró en un hotel de larga estancia cerca del despacho de Sergio. Le dijo a Marisol que era temporal, solo hasta que Jaime estuviera más fuerte. La mentira le compró tiempo. Tiempo para ejecutar el plan de Carla. Tiempo para desmantelar la vida de su esposa pieza por pieza cuidadosa. Comenzó con las finanzas. Braulio siempre había sido cuidadoso con el dinero. Una mente de ingeniero aplicada a los presupuestos domésticos. Lo que no se había dado cuenta era que Marisol había estado desviando dinero durante años. Pequeñas cantidades de sus cuentas conjuntas, cargos a sus tarjetas de crédito disfrazados de gastos domésticos. Carla lo ayudó a rastrearlo todo.
400,000 pesos aquí para facturas médicas de Patricia que en realidad eran deudas de juego. 300,000 allá para la terapia de Jaime que nunca había ocurrido. Sumaba más de 4 millones de pesos robados a lo largo de 8 años de matrimonio. Podríamos presentar una denuncia, dijo Sergio, agregada al caso de intento de homicidio. No, dijo Braulio, vamos a usarlo de manera diferente. Solicitó el divorcio, pero no de la forma en que Marisol esperaba. En lugar de una disolución tranquila, Braulio presentó la demanda por fraude y violencia familiar. Incluyó los expedientes hospitalarios de Jaime, los informes de la doctora Chan que mostraban la repentina mejoría de Jaime cuando estaba lejos de su madre, y una declaración jurada del propio Jaime sobre lo que había escuchado. La presentación era un asunto de registro público. Carla se aseguró de que llegara a las manos adecuadas, específicamente a una amiga periodista que cubría la nota roja y tribunales para el periódico local. El artículo se publicó 3 días después. Madre de la alta sociedad acusada de envenenar a su hijo por dinero del seguro. La presencia en redes sociales cuidadosamente curada de Marisol explotó. Los comentarios iban desde solidarios hasta despiadados, pero el daño estaba hecho. La duda había sido plantada. La gente empezó a hacer preguntas. Entonces Braulio fue tras Patricia. Había aprendido de Carla que Patricia dirigía una organización benéfica, la Fundación Quiroga para el Bienestar Infantil. Parecía impresionante en papel, recaudando millones de pesos anualmente para niños enfermos. Pero la investigación de Carla reveló que menos del 10% de ese dinero realmente iba a la caridad. El resto desaparecía en costos administrativos y gastos operativos que casualmente coincidían con los gastos del estilo de vida de Patricia. Braulio compiló todo y lo envió a la Fiscalía General del Estado. Luego lo envió al SAT, Hacienda. Luego lo envió a cada donante importante que había contribuido a la fundación de Patricia en los últimos 5 años. Las consecuencias fueron espectaculares. La fundación de Patricia fue clausurada pendiente de investigación. Sus amigos adinerados se distanciaron. Gerardo Quiroga, viendo finalmente una oportunidad para escapar, solicitó el divorcio y se mudó con su hermana a Monterrey. Pero Braulio no había terminado. Ni de lejos. Usando las imágenes de la cámara oculta, Carla creó una cronología completa de las discusiones de Marisol y Patricia sobre el complot de asesinato. No podía usarlo en la corte directamente sin riesgos, pero podía usarlo para presionar al abogado de Marisol. Sergio organizó una reunión, de abogado a abogado, y reprodujo solo lo suficiente del metraje para dejar claro lo que tenían. Su clienta intentó asesinar a su esposo e hijo, dijo Sergio con calma. Tenemos pruebas de vídeo, evidencia médica y testimonio. Si esto va a juicio, enfrenta 40 años o más, pero mi cliente está dispuesto a hacer un trato. El abogado de Marisol, un tipo corporativo prepotente llamado licenciado Hernández, trató de fanfarronear. Pero cuando Sergio reprodujo el vídeo de Patricia diciendo, 60 millones de pesos resuelven todos nuestros problemas, el rostro de Hernández se volvió gris. ¿Qué tipo de trato? Su clienta firma la custodia total de Jaime a mi cliente. Renuncia a cualquier reclamo sobre bienes mancomunados, pensión alimenticia o manutención. Se declara culpable de los cargos de fraude y puesta en peligro, sentencia mínima, pero suficiente para tener antecedentes penales. Y proporciona testimonio contra su madre por conspiración para cometer homicidio. Le está pidiendo que traicione a su propia madre. Su madre trató de convencerla de matar a su propio hijo, respondió Sergio. Creo que esa lealtad ya no existe. La negociación tomó 2 semanas. Marisol luchó cada punto, todavía creyendo que tenía influencia, todavía convencida de que podía manipular su salida. No entendía que Braulio ya no era el hombre con el que se había casado. Ese hombre había sido pasivo, complaciente, dispuesto a pasar por alto las señales de alerta para llevar la fiesta en paz. Este Braulio había terminado con la paz. Este Braulio quería guerra. El golpe final vino de una fuente inesperada, el propio Jaime. Ahora recuperado y viviendo a salvo con su padre, Jaime escribió una carta al juez de lo familiar que manejaba el caso. En ella, detallaba años del comportamiento de su madre. La vez que le había hecho tomar pastillas que lo enfermaron.
La forma en que parecía feliz cuando él estaba enfermo, publicando fotos de él en el hospital para obtener likes y simpatía. La conversación que había escuchado sobre hacer que su muerte pareciera un accidente. La carta fue devastadora en su claridad infantil. Sin adornos, sin drama, solo un niño describiendo cómo su madre lo había lastimado e intentado matarlo. El juez la leyó en su despacho con ambos abogados presentes. El licenciado Hernández salió de esa reunión y le dijo a Marisol que aceptara el trato. Marisol firmó los papeles un viernes por la tarde en el despacho de Sergio. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. El exterior pulido se había agrietado, revelando algo desesperado y mezquino debajo. «Vas a arrepentirte de esto», le dijo a Braulio mientras firmaba la renuncia a su hijo. «Crees que has ganado, pero acabas de hacerte enemigo de mi madre. Patricia Quiroga no pierde». «Yo tampoco», dijo Braulio en voz baja. «Ya no». El juicio de Patricia Quiroga comenzó 6 meses después. La fiscalía tenía todo, los registros financieros, el testimonio de la familia cuya hija Marisol había enfermado años atrás, peritos médicos explicando el patrón de enfermedad de Jaime, y el propio testimonio de Marisol como parte de su acuerdo de culpabilidad. Lo que no tenían oficialmente era el metraje de la cámara oculta, pero no lo necesitaban. La evidencia circunstancial era abrumadora. Braulio asistió todos los días del juicio. Quería que Patricia lo viera, que viera a Jaime sano y prosperando, que entendiera que su plan había fallado y sus consecuencias estaban completas. En el estrado, Patricia trató de mantener su dignidad de gran señora. Afirmó que solo había estado tratando de ayudar a su hija, que nunca había tenido la intención real de que alguien saliera herido, que todo era solo charla, solo desahogando frustración. Pero cuando el fiscal reprodujo el audio, obtenido legalmente esta vez de la cooperación del acuerdo de culpabilidad de Marisol, de Patricia diciendo, «Los accidentes ocurren todo el tiempo y 60 millones de pesos resuelven todos nuestros problemas», las caras del jurado se endurecieron. Culpable de todos los cargos, conspiración para cometer homicidio, intento de homicidio, fraude. El juez, claramente disgustado, le dictó 25 años de prisión. Patricia gritó mientras los guardias se la llevaban, gritando sobre la injusticia, sobre la traición de su hija, sobre Braulio arruinando todo. Pero su voz se desvaneció detrás de las puertas del juzgado, y Braulio no sintió nada. Ni satisfacción, ni ira, solo una tranquila sensación de cierre. 18 meses después de esa terrible noche en el hospital, Braulio estaba en el jardín trasero de su nueva casa viendo a Jaime jugar baloncesto con el sobrino de Sergio. La casa era más pequeña que la que había compartido con Marisol, pero era suya. De él y de Jaime. Sin cámaras ocultas, sin influencia tóxica, sin andar pisando huevos. «Papá, mira esto», gritó Jaime, encestando un triple. «Buen tiro». Jaime se había recuperado completamente, físicamente al menos. Las cicatrices emocionales tardarían más en sanar, y Braulio se había asegurado de que su hijo tuviera el mejor psicólogo que el dinero pudiera comprar. Pero Jaime era resiliente. Había comenzado en una nueva escuela, hecho nuevos amigos, y por primera vez en su joven vida, parecía genuinamente feliz. Carla Domínguez pasó esa noche con una botella de vino y una sonrisa satisfecha. «Pensé que querría saberlo». La investigación de la Fundación Quiroga concluyó. El juez ordenó a Patricia devolver más de 16 millones de pesos en fondos malversados. Como está en el penal, el SAT está confiscando sus activos, la casa, las camionetas, todo. «Bien», dijo Braulio simplemente. «¿Y Marisol?» Carla se acomodó en una silla del patio. Terminó su sentencia el mes pasado. Intentó comunicarse con Jaime. La mandíbula de Braulio se tensó. ¿Qué dijo? Solo una carta, afirmando que había cambiado, que la terapia le había abierto los ojos, que quería una relación con su hijo. Carla hizo una pausa. Jaime la rompió sin leer más allá del primer párrafo. Debería haber. No deberías haber hecho nada. Jaime toma sus propias decisiones sobre su madre. Eso es saludable. Carla bebió su vino. Marisol vive con una prima en un pueblo cerca de la frontera ahora. Trabajando en una tienda de conveniencia por lo que escuché. Sin presencia en redes sociales, sin eventos de caridad,
sin amigos ricos, solo una mujer con antecedentes penales tratando de sobrevivir. Era, reflexionó Braulio, un castigo perfectamente calibrado. Marisol y Patricia habían valorado el estatus por encima de todo, por encima del amor, por encima de la familia, por encima de la decencia humana básica. Ahora no tenían nada. Patricia estaba en la cárcel, despojada de su riqueza y reputación. Marisol era libre, pero bien podría ser invisible, viviendo una vida de oscuridad y lucha que habría horrorizado a la mujer que había sido. ¿Alguna vez te sientes culpable?, preguntó Carla. ¿Por destruirlas tan completamente? Braulio miró a su hijo reír. Sano, entero y a salvo. Intentaron matarlo. Lo habrían logrado si yo hubiera llegado 5 minutos más tarde a él después de la caída. ¿Culpa? Sacudió la cabeza. No, siento alivio. Y me siento agradecido de haber dejado finalmente de ser pasivo y haber luchado por lo que importaba. Sergio llegó con tacos para cenar, y los tres se sentaron en el patio mientras el sol se ponía, hablando de todo y nada. Conversación normal, vida normal, el tipo de noche que Braulio alguna vez había dado por sentada y ahora atesoraba. Más tarde, después de que sus invitados se fueron y Jaime estaba dormido, Braulio se paró en la puerta de su hijo viéndolo respirar. Las pesadillas finalmente habían cesado. El miedo se había desvanecido. Jaime estaba sanando. Y Braulio había aprendido algo crucial a través de esta pesadilla. Que a veces lo más fuerte que puedes hacer es negarte a ser complaciente. Negarte a mantener la paz. Negarte a poner excusas para personas que no las merecen. Había sido criado para ser un buen hombre, para ser comprensivo y perdonador. Esos eran rasgos admirables. Pero había confundido ser bueno con ser débil. Había confundido el perdón con permitir el daño. Ya no más. Marisol le había enviado un mensaje de texto una vez unos meses después de su liberación. Solo 2 palabras. Lo siento. Braulio lo había borrado sin responder. Lo siento no era suficiente. Lo siento no deshacía los años de envenenamiento de su hijo. Lo siento no borraba el plan de matarlos a ambos por dinero del seguro. Lo siento era solo otra palabra, y las palabras eran baratas. Lo que importaba era la acción. Lo que importaba era que Jaime estaba a salvo. Lo que importaba era que Braulio finalmente había entendido que proteger a las personas que amas a veces significa destruir a las personas que las amenazan. El día siguiente era sábado y Braulio llevó a Jaime de excursión. Senderismo real, no el recuerdo traumático de Peña Negra, sino un sendero fácil cerca de la presa donde podían hablar y reír y simplemente ser padre e hijo. Jaime había estado nervioso las primeras veces que Braulio sugirió ir al monte después del accidente. Pero lentamente había reclamado la actividad, negándose a permitir que el intento de su madre de matarlo robara algo que alguna vez había amado. Papá, dijo Jaime cuando llegaron al mirador. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa, campeón. ¿Crees que mamá realmente me quería? Aunque sea un poco. Era la pregunta que Braulio había estado temiendo. Para la que se había preparado con el psicólogo de Jaime. Creo que tu mamá está enferma, Jaime. No enferma de una manera que excuse lo que hizo, sino enferma de una manera que la hizo incapaz de amar a nadie adecuadamente, ni siquiera a sí misma. Entonces, no fue mi culpa. Dios, no. Braulio abrazó a su hijo. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Eras un niño. Eres un niño. Merecías una madre que te protegiera, no una que te lastimara. Me alegro de tenerte. Me alegro de tenerte a ti también, pa. Se quedaron allí en el mirador, el viento alborotando su cabello, el valle extendido debajo de ellos como una promesa. Esto era sanación. Esto era victoria. No el juicio ni las condenas ni la ruina financiera que Braulio había traído sobre Marisol y Patricia. Este momento de paz con su hijo, era lo que realmente parecía ganar. Mientras bajaban, Jaime habló sobre sus clases, sus amigos, una chica que podría gustarle. Problemas normales de chavos. Hermosos problemas normales. El tipo que Braulio había temido nunca llegar a escuchar.
Esa noche, Braulio actualizó el testamento que redactó con la ayuda de Sergio. Todo iba a Jaime con Sergio y Carla nombrados como albaceas hasta que Jaime cumpliera 25 años. El nombre de Marisol no aparecía en ninguna parte del documento. Ella intentó comunicarse a través de su abogado una vez, preguntando sobre los derechos de visita. Sergio lo había cerrado de inmediato. El acuerdo de custodia que Marisol había firmado renunciaba a todos los derechos parentales. Ella había tomado su decisión. Había elegido el dinero sobre su hijo, y ahora viviría con esa decisión para siempre. A veces Braulio se preguntaba si había ido demasiado lejos, si había sido demasiado despiadado al desmantelar sus vidas. Entonces recordaba el termo lleno de chocolate caliente envenenado. Recordaba la vocecita de Jaime en el hospital diciendo, «No dejes que me lleven a casa». Recordaba las cámaras ocultas y el dinero robado y la forma casual en que Patricia había discutido asesinar a su propio nieto. No, no había ido demasiado lejos. Había ido exactamente tan lejos como era necesario para proteger a su hijo y asegurar que esas mujeres nunca pudieran lastimar a nadie más. La pieza final del rompecabezas encajó un año después cuando Braulio recibió una carta de la familia para la que Marisol había trabajado como niñera hace 15 años. La madre, Virginia Herrera, había visto la cobertura de noticias del juicio. Siempre lo supe, escribió. Siempre supe que Marisol estaba enfermando a Clara, pero no pude probarlo. Mi esposo pensaba que estaba paranoica. Para cuando la despedimos, Clara finalmente se estaba recuperando. No queríamos hacer pasar a nuestra hija por el trauma de una investigación y un juicio, así que lo dejamos pasar. Me he arrepentido de esa decisión todos los días desde entonces. Gracias por ser lo suficientemente valiente para luchar. Salvaste a tu hijo. Podrías haber salvado a otros también. Braulio guardó la carta. Era la validación de que había hecho lo correcto, de que había roto un ciclo que podría haber continuado durante años si hubiera elegido el silencio y la paz sobre la verdad y la acción. Nunca le mostró la carta a Jaime. Su hijo no necesitaba saber lo cerca que había estado de ser solo otra de las víctimas de Marisol. Cuán fácilmente Braulio podría haber mirado hacia otro lado como lo había hecho el esposo de Virginia. Algunas cargas eran para que los padres las llevaran solos. 2 años después del juicio, Braulio conoció a alguien, Cristi Colmenares, una maestra en la escuela de Jaime. Era amable, genuina, no tenía interés en su dinero o estatus. Lo hacía reír. Hacía reír a Jaime. Y cuando Braulio finalmente le contó la historia completa de lo que había sucedido con Marisol, Cristi no huyó. Entendió que alguien que había luchado tan duro por su hijo era alguien que valía la pena conocer. Lo tomaron con calma. Braulio había aprendido su lección sobre apresurarse en las relaciones. Pero gradualmente, cuidadosamente, una nueva vida tomó forma, una construida sobre la honestidad y la confianza en lugar de la manipulación y el control. Jaime aprobó a Cristi, que era todo lo que importaba. Y un domingo por la tarde, cuando Cristi estaba cenando con ellos, Jaime dijo algo que hizo que el corazón de Braulio se estrujara. Es agradable tener cenas familiares aquí, no como en casa de la abuela. ¿Diferente cómo?, preguntó Cristi suavemente. ¿Aquí? Todos están felices. Nadie está enojado todo el tiempo. Nadie lleva la cuenta. Jaime hizo una pausa. Y papá no parece asustado. Braulio se dio cuenta con una sacudida de que Jaime tenía razón. Había estado asustado durante años. Asustado de la desaprobación de Patricia. Asustado de los cambios de humor de Marisol. Asustado de agitar las aguas. Ese miedo casi le había costado todo. Ya no estoy asustado, dijo Braulio. Nunca más. 5 años después de ese terrible viaje de campamento, Braulio estaba en la graduación de la secundaria de Jaime, viendo a su hijo aceptar un premio por excelencia académica. Jaime tenía 15 años ahora, alto y seguro, con planes de estudiar ingeniería como su padre. El trauma de lo que su madre había hecho no lo había roto. Lo había hecho más fuerte, más consciente, más agradecido por las cosas buenas de la vida. Patricia todavía estaba en el penal. Sería elegible para libertad condicional en 8 años. Pero Braulio estaría en cada audiencia,
asegurándose de que la Junta entendiera exactamente de lo que ella era capaz. Marisol se había mudado de nuevo, esta vez a Veracruz. Y Braulio había escuchado que estaba usando su apellido de soltera, escondiéndose de su pasado, viviendo una vida pequeña que no se parecía en nada a la que soñaba. Y Braulio se había vuelto a casar. Christy se había convertido en su esposa hace 2 años en una ceremonia sencilla con solo familia y amigos cercanos. Jaime los había acompañado a ambos por el pasillo, sonriendo como si fuera su propia boda. Ahora tenían una hija también, Emma, de 18 meses, con los ojos oscuros de Christy y la terquedad de Braulio. La vida era buena. No perfecta. La vida nunca lo era. Pero honesta, real. Construida sobre una base que no podía ser sacudida por mentiras o manipulación. Esa noche después de la fiesta de graduación, Braulio encontró a Jaime en el porche trasero mirando las estrellas. ¿Estás bien, hijo? Sí, solo pensando. Jaime miró a su padre. Busqué a mamá en Google el otro día. El estómago de Braulio se tensó. Ah, sí. Trabaja en un supermercado. Parece mayor de lo que es. Triste, supongo. Jaime se quedó callado por un momento. No me siento mal por ella. ¿Está mal eso? No, es humano. Ella te lastimó de una manera que no se puede deshacer. No le debes perdón. Tú la perdonas. Braulio consideró la pregunta honestamente. No pienso en ella lo suficiente como para perdonar o no perdonar. Es solo alguien que solía estar en nuestras vidas. Alguien que tomó decisiones terribles y enfrentó consecuencias. Eso es todo. Bien, dijo Jaime. Porque he terminado de gastar energía en personas a las que no les importaba. Prefiero concentrarme en las que sí lo hacen. Braulio abrazó a su hijo de lado. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Tengo un buen maestro. Se sentaron allí juntos, padre e hijo, sobrevivientes de una pesadilla que casi los había destruido. Pero habían salido de ella más fuertes, más inteligentes, más seguros de lo que realmente importaba. El camino desde esa sala de espera del hospital hasta esta noche pacífica había sido largo y duro. Hubo momentos en los que Braulio se preguntó si se había vuelto tan malo como Marisol y Patricia, si su venganza lo había convertido en un monstruo también. Pero luego miraba a Jaime, prosperando, sano, a salvo. Y no, eso no era cierto. Los monstruos destruyen por placer o beneficio. Braulio había luchado por la supervivencia, por la justicia, por la vida de su hijo. Y al final, eso hizo toda la diferencia. Las estrellas giraban arriba, las mismas estrellas que habían mirado hacia Peña Negra ese día terrible. Pero Braulio ya no era ese hombre. El que había empacado un termo envenenado sin saberlo. El que casi había perdido todo porque había sido demasiado confiado, demasiado pasivo. Era el hombre que había contraatacado, que se había negado a dejar ganar al mal, que había protegido a su hijo a cualquier precio. Y mientras Jaime entraba, gritando, «Te quiero, papá», Braulio sabía que lo haría todo de nuevo. Cada decisión difícil, cada movimiento despiadado, cada noche sin dormir. Porque eso es lo que hacen los padres. Protegen, luchan, ganan. Y Braulio había ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.